Damas y caballeros, continuamos con la ponencia número 53 sobre el tema prospectiva gubernamental. Vamos a la parte gubernamental. Nos va a acompañar el doctor Miguel Ángel Gutiérrez desde Argentina, a quien lo invito, por favor, para que vaya compartiendo su pantalla mientras conocemos brevemente parte de su extensa y exitosa trayectoria profesional. Él es director del Centro Latinoamericano de Globalización y Prospectiva de Millennium Project, licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, graduado en Defensa Nacional, graduado en Planeamiento de la Defensa, doctor en Historia, con 25 años como investigador prospectivo, asesor de Presidencia de la Nación en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, Ministerio del Interior, de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, encargado de Relaciones Internacionales de la Universidad de Buenos Aires, además de profesor en diversas universidades de Argentina y el exterior, director de la Maestría en Inteligencia Estratégica, consultor del BID en diversos estudios prospectivos. Queremos agradecerle por su grata presencia, doctor Miguel Ángel Gutiérrez, desde Argentina. Bienvenido. Muchísimas gracias, Paola. Muchísimas gracias al Colegio de Escribanos. Al Colegio de Ingenieros, perdón. Sí. Tuvimos con una reunión con el Colegio de Escribanos y a todos los presentes. Quisiera compartir la pantalla, pero necesito que Concepción baje la suya, porque si no, no me lo admite. Muy bien. Le pedimos también a Concepción si puede colocar su micrófono en mute también. Claro, claro. Y a continuación, doctor Gutiérrez, vamos a tener 40 minutos por delante para que nos ilustre con respecto a la prospectiva gubernamental. Sigo teniendo el problema. De todos modos, bueno, comenzaré cuando tenga la pantalla, me sumo. Como decía, primero mi agradecimiento al Colegio de Ingenieros de Perú, que han hecho un gran esfuerzo con estas jornadas, este plan, y me siento muy honrado de poder participar junto a tantos conocidos y nuevos amigos. Yo pretendo, ahora sí, yo pretendo presentar hoy día básicamente tres temas. Conversar sobre política prospectiva, analizar la globalización pre- y post-COVID-19, un fenómeno que creo que es el determinante en este cambio que trae el COVID, que es la aceleración del futuro, y hablar después o ver las relaciones entre gobierno y prospectiva. La política y la prospectiva no siempre van de la mano. En muchos casos yo veo que la prospectiva realiza análisis técnicos, estratégicos, pero un poco divorciada de la política real que tiene que enfrentar los problemas del día a día y se imponen sobre los problemas de largo plazo. Quiero reflexionar muy brevemente sobre los problemas del poder político para señalar algunas de las dificultades que creo que viven nuestros países en América Latina. Cuando uno analiza el problema del poder político en la modernidad, el primer interrogante que surge es ¿quién legítimamente tiene el derecho o puede ejercer el poder político? La respuesta a ella ha sido sin duda el sistema democrático, que dice que todos tienen los mismos derechos políticos y son revalidados por el poder electoral. Pero hay una segunda pregunta muy importante que está en la teoría del contrato social, que es cuáles son los límites del poder político. Es decir, el poder político tradicional, como era el antiguo régimen,
se termina básicamente porque no respeta límites. Y esos límites son básicamente la vida, la seguridad, los bienes de las personas. Ahora bien, parecieran que estos dos elementos son complementarios, pero la paradoja democrática es que cualquier gobierno legítimamente elegido por su electorado podría avanzar sobre los derechos o bienes de otros grupos minoritarios dentro del país y poner en riesgo ya sea su vida, sus bienes o derechos elementales como es la libertad de expresión o la privacidad. Esta problemática yo creo que sigue viva en la América Latina de nuestro tiempo y sobre todo después del 2019 que vimos prácticamente en toda la región muchos conflictos sociales, creo que sería oportuno planteárnosla. La segunda reflexión que quiero hacer es propiamente de la prospectiva. Siempre he sostenido que no todos los estudios prospectivos tienen las mismas características. Es decir, los problemas de las prospectivas difieren en los países centrales de los países periféricos. ¿En qué sentido? En que los países centrales tienen el modelo de desarrollo absolutamente aceptado y la política a largo plazo solo incorpora anticipación dentro de un sistema que no está en discusión. En los países periféricos, la política de desarrollo está en crisis. Está en crisis porque los modelos de desarrollo no han tenido posibilidad de aplicación efectiva en nuestros países y en realidad enmascaran sistemas de dependencia de con diferentes manifestaciones. También difiere en la perspectiva la visión, que es absolutamente imprescindible para poder tomar decisiones. Y esa visión prospectiva es porque tenemos diferentes futuros. Para poner un ejemplo de nuestros días, los países centrales todos están desarrollando estrategias nacionales de desarrollo de la inteligencia artificial. Nosotros estamos viendo cómo solucionamos el problema de la pobreza. En este sentido, creo que en estos márgenes vamos a ver qué es lo que está pasando propiamente con el fenómeno del Estado. Quiero recordar acá uno de los temas que nosotros señalábamos como las fuerzas motrices de la globalización, que es la crisis del Estado-Nación. El Estado-Nación, como lo conocemos, para muchos es algo permanente y eterno, sin embargo, tiene apenas algo más de 200 años, y así como nació, hay riesgo de que pueda desaparecer. Esto arranca con una presentación que hizo en el convento de la Rábida mi queridísimo amigo Horacio Godoy, que decía: el Estado Nacional, EN, atraviesa por un periodo de intensa agonía que lo lleva inevitablemente hacia su desaparición. Y complementaba esta afirmación con tres tesis. El proceso de agonía del Estado Nacional va a variar en función de la combinación de factores internos y externos que condicionan su desarrollo en cada caso. Esa institución política, histórica, económica, social y cultural que es el Estado nacional va hacia su muerte institucional, pero no se avisora en el horizonte histórico la institución que lo pueda reemplazar. Y por último,
el futuro de la humanidad no está ligado necesariamente al destino del Estado Nacional. Muy rápidamente veamos esto de la crisis del Estado-Nación. Tengo que decir que el Estado-Nación en América Latina se genera o se crea siguiendo un proceso inverso al que siguieron los Estados-Nación en la Europa occidental. En la Europa occidental fueron pueblos que alcanzaron su autonomía política a través del Estado y fue la máxima manifestación de poder de una comunidad. En nuestro caso, la situación es bastante inversa. El Estado surgió como consecuencia de lo que llamaríamos modernamente un golpe de Estado de minorías comerciales en cada una de las ciudades importantes de América, y es desde el Estado que se genera, es desde el gobierno que se genera el Estado. Es el gobierno el que impulsa la creación del Estado. Y ese Estado lo desarrollamos a imagen y semejanza de los estados eurocentrales. Incluso llegamos a copiar las hipótesis de conflicto que tenían los estados europeos y afortunadamente no llegamos a las guerras de tanta crudeza como tuvo Europa y el mundo en su momento. La evolución del Estado-Nación en el mundo reconoce algunos elementos claves. Las dos grandes guerras mundiales, que realmente son el sumum del poderío de los Estados-Nación, el mundo de las naciones, ese intento de poder generar un diálogo, una conversación entre todas las naciones del mundo, con un dibujo de derechos iguales que no lo eran tal. La realidad es que ese sistema internacional estuvo dominado por la Guerra Fría, con las superpotencias y su esfera de influencia, y donde nuestra región cayó dentro de la esfera de influencia de Estados Unidos y era disputada por grupos minoritarios revolucionarios en diversas regiones. Esta Guerra Fría se manifestó en estrategias tanto en la Unión Soviética en su momento como en Estados Unidos de tipo intercontinental. Por primera vez asoma ya la necesidad de superar aquellas viejas hipótesis de conflicto donde el enemigo era el vecino inmediato, para empezar a verlo dentro de un horizonte mucho más amplio. Este mapa que estamos viendo acá, yo lo vi por primera vez en el Pentágono de los Estados Unidos, en el Comando Hemisférico, donde en vez de ver el mundo como estábamos acostumbrados, parcelados en naciones, lo veíamos desde esa perspectiva. ¿Y por qué razón? Porque la amenaza de la Guerra Fría era que un misil intercontinental, que no iba a ser el recorrido tradicional del tráfico comercial pasando de Europa a América, sino sobre los polos, tanto de Estados Unidos a Rusia como de la Unión Soviética en ese momento a Estados Unidos, podía pasar. Cuando cae o termina la Guerra Fría por tres grandes procesos que quiero recordar acá muy rápidamente: la Convención del Helsinki sobre Derechos Humanos, donde se reconocen los derechos humanos en todo el mundo. La iniciativa
de guerra estratégica mundial que planteó Reagan para poder levantar el nivel de los sistemas de armas al espacio. Y por otro elemento que también fue de significativa importancia, como fue que la gran diferencia que había entre los sistemas capitalistas y los de la economía planificada o centralizada, estatizada, es que en aquellos, en los primeros, la tecnología tenía un derrame sobre los mercados y estos mercados obviamente evolucionaban y desarrollaban la economía, en tanto que en los países comunistas la posibilidad de que la tecnología militar se derramara en el resto de la economía era nula por ser secreto militar, y eso fue ampliando las grandes diferencias. Cuando el comunismo abandona la escena, creo que es el inicio de la globalización. Y me voy a referir a un poco más específicamente la globalización, pero tras esta primera globalización aparece la pandemia y ahora tenemos un final abierto para ver en el futuro. Que digamos que la crisis del Estado-Nación es una larga agonía, no significa necesariamente que el Estado-Nación vaya a desaparecer, aunque pudiera ser reemplazado por algún tipo de gobierno mundial. Pero de todos modos, de lo que se trata es resignificar el Estado nacional, reorientar su misión de modo que adquiera nuevas capacidades, de dar respuesta a la sociedad y al nuevo contexto para que sea viable en un mundo global. Las variables motrices de la primera globalización, nosotros la veíamos en tres grandes fuerzas: la reducción del tamaño relativo del mundo, la aceleración de la historia y la crisis de las instituciones. Estas tres fuerzas motrices asentadas en una nueva infraestructura tecnológica que era la de las tecnologías de informática, comunicación, que ya han dejado de ser nuevas tecnologías. ¿A qué nos referimos con la reducción del tamaño relativo del mundo? La combinación de espacio-tiempo, que es consecuencia del desarrollo científico tecnológico, ha hecho real la reducción del tamaño relativo del mundo. Si llamamos a este tamaño relativo del mundo TR, podemos ver que de hecho deriva de la relación entre distancia, que se usa para medir el espacio, y la velocidad con la que se puede recorrer esa distancia o tiempo. Esta relación se expresa de la siguiente manera: tamaño relativo del mundo es igual hoy a tiempo real. Y veamos en este gráfico cómo la velocidad de la comunicación va haciendo reducir el tamaño relativo del mundo de acuerdo a la velocidad con la que se esté trabajando. Entre 1000 y 1200 kilómetros por hora, este es el mundo. Entre 2400 y 4000 es que es el nivel de los misiles intercontinentales. Y con los medios de informática y telecomunicaciones, prácticamente hoy tenemos 300.000 puntos por segundo que podríamos hacer, o sea que el mundo está al tamaño de un clip, como estamos acostumbrados ya a hacerlo. La globalización pre- y post-COVID arranca con los cambios de escala de lo nacional a lo global, básicamente en lo económico, pero hoy enfrenta nuevos límites que va rompiendo,
que es de lo nano bioambiental a lo global. Los países son cada vez más pequeños en poderío, a veces también en superficie o en población, por influencia del contexto global. Recuerdo que en mis clases en 1995 señalábamos que más del 50% de las principales economías del mundo no eran países. No tengo el dato actualizado hoy, pero recién Concepción nos daba una imagen de cómo ha crecido el crimen organizado y evidentemente son mucho más poderosos que muchos países. Sumemos las grandes corporaciones y todo, que esto sigue siendo importante. Por otro lado, hay una convergencia y una gran concentración de la riqueza. Aparece la desigualdad global como una barrera al desarrollo y surge por primera vez en el escenario global el hecho de las enfermedades, el hábitat y los recursos, donde las situaciones de desigualdad tienen un impacto considerable en el caso del COVID y van a tenerlo en el desarrollo de la economía, de la política y de las instituciones. La tercera fuerza, que era la aceleración de la historia, había muchos elementos para poder ver esto, yo voy a tratar de darlos muy rápidamente. Vamos a señalar algunas frases bastante comunes en el lenguaje de la letanía, lo que se repite siempre. La revolución científica y tecnológica continúa aceleradamente. La mayor cantidad de científicos del mundo viven actualmente. Estamos asistiendo a la cuarta revolución industrial. Pero en perspectiva tecnológica, el cambio acelerado es un incremento en la tasa de progreso tecnológico y quizás también en lo social y cultural a lo largo de la historia, que podría producir cambios aún más rápidos y profundos. Esta aceleración del conocimiento tiene una historia bastante extensa. Arranca con la curva de duplicación del conocimiento de Mr. Fuller, que se planteaba que hasta 1900 el conocimiento humano se doblaba aproximadamente cada 100 años. En el 1945 se duplicaba cada 25. Esto era aproximadamente en el 80, cuando ya estaba los últimos años de Buckminster, se doblaba cada 11 meses y ya en el 2000 IBM decía que con la Internet de las cosas se estará doblando el conocimiento cada 12 horas. Hubo en su momento una ley cuantitativa acerca de la aceleración de la tecnología que mostraba que cada vez será menor el tiempo que pasaba entre el descubrimiento y la aplicación. El gran ejemplo que tenemos ahora son las vacunas, donde de los 10 años que usualmente llevaba en promedio la creación de una vacuna, vamos a tenerla en menos de un año. También otra manifestación de esta aceleración es la ley de Moore. No me voy a detener en esto. Y sí, por ejemplo, voy a referirme al proyecto del genoma humano porque tiene mucha importancia. El proyecto del genoma humano, cuando nació, era un proyecto internacional, intergubernamental, con instituciones de investigación, que pensaba que iba a durar 15 años y tenía un financiamiento inicial de 1.500 millones de dólares y después se fue incrementando. Lo curioso es que a poco de iniciado, creo que en el segundo o el tercer año de este proyecto, un investigador que trabajaba en el proyecto decidió hacerlo por su cuenta. Se asoció con Dell. Dell puso a su disposición las computadoras de mayor capacidad para uso no militar
que existían en ese momento y aceleró de tal manera el descubrimiento del genoma, e incluso empezó a comercializar sus partes, que terminó acelerando muchísimo este proyecto de investigación. En total tomó 13 años, pero de hecho ya a los 10 años tenían la información disponible. Y lo interesante para ver cómo van a impactar las tecnologías es que secuenciar un genoma humano costó casi $100 millones en el 2001, 14 millones en el 2006. En el 2009 se estimaba que se podría secuenciar el ADN por $100.000 y que no se llegaría a la cifra de 1.000 hasta el 2014. Ya en el 2012, Life Tecnología lo hacía por $1.000 y en un día. Y pronto lo vamos a estar haciendo por 100 o por $10. Bueno, la globalización pre-COVID. Este era el mundo que yo había visualizado en algunos artículos previos al COVID. Teníamos la digitalización y la datificación como nueva infraestructura. Teníamos las ciencias de la genómica, biotecnologías, tenían los sistemas de impresión 3 y 4D, las nuevas computadoras de alto rendimiento, esto es las que pasaban de hectaflop a sectaflop, la Big Data, la minería de datos, varias realidades, virtual, aumentada, la nube, teletodo, nuevas ciencias del conocimiento, robótica, inteligencia artificial, biosensores, vehículos autónomos. Todo ello influye en la industria 4.0, la agricultura 3.0, los servicios y finanzas, la explotación del mar, las sociabilidades, la cultura y la ética. Esto era la globalización pre-COVID. La globalización post-COVID plantea nuevos límites a la globalización. La integridad de la biosfera, el cambio climático, la depresión de ozono, la contaminación por aerosol, la acidificación de los océanos, el uso del agua potable, la biogeoquímica como ciencia del conocimiento, los cambios en el sistema de tierras, y a ello agreguemos nuevas zoonosis de virus, bacterias y hongos, que en nuestro caso, en el primer informe del Millennium Project en 1997 ya lo preveíamos y lo anticipábamos con un riesgo. También se incorporan nuevos ecosistemas de producción resilientes y productos humanos como la inteligencia artificial, la robótica, la realidad virtual, etc. Este gráfico es del Estocolmo Resilience Center de la Universidad de Estocolmo. Entonces tenemos, para volver a nuestra América Latina, viejos y nuevos factores disruptivos del gobierno. Por un lado, todos recordamos que las instituciones republicanas fueron arrasadas por dictaduras militares que se impusieron en casi toda la región y que arrasaron o ignoraron los derechos humanos y generaron un proceso de desorganización económica y social sostenida por la representación política. Algunos pudieron crear centros de riqueza y modernidad, pero siempre a costa de la sobreexplotación de los trabajadores, aumentando la marginalidad. Y aparecen los nuevos factores como las epidemias, como agentes de destrucción, que exponen las vulnerabilidades críticas y desigualdades en las sociedades, al tiempo que potencian la innovación por necesidad. Aceleran el futuro y nos obligan a reevaluar el status quo, a romper con los modos arraigados de pensamiento, revisar nuestros sistemas de creencias y estructura de pensamiento
y ahora es el momento de decidir a dónde vamos desde aquí. El impacto de las tecnologías en contexto de desarrollo y subdesarrollo es diferente. El futuro de la civilización podría ser moldeado por el primero que consiga controlar la inteligencia artificial. Si vemos qué hacen las potencias centrales, China, Estados Unidos, Japón, Corea, el sudeste asiático, las más grandes economías, ellos viven un acelerado crecimiento económico y tecnológico, tienen capacidad de reestructurar servicios de salud y educativos, tienen propiedad corporativa de la tecnología y una gobernabilidad aceptable. En países como los de América Latina, del África subsahariana, de la Europa oriental, del Asia meridional o en el mundo islámico, hay baja renta por cápita, industria poco desarrollada, pocos servicios sanitarios, educativos y de mala calidad, dependencia tecnológica, gobernabilidad en confrontación. Se reducen los márgenes de acción de los países que no controlan la generación y difusión de las tecnologías. Esto replantea entonces la obsolescencia del Estado para orientar las políticas. Los partidos políticos y las ideologías que se impusieron en la sociedad industrial han perdido su capacidad de orientar la decisión política. Hoy es claro que los partidos dejaron de tener doctrinas o ideologías a las cuales se ajustan sistemáticamente y que en general varían y cambian constantemente. Es decir, los hombres cambian de partido y los partidos cambian de posiciones. Está ejerciendo una tecnocracia muy aceleradamente y esto, por un lado, nos va a traer algunos mayores beneficios, pero corre el riesgo de que quienes controlan la tecnología pueden controlar las decisiones. Y esto es la posibilidad de una alianza corporativa gubernamental que sea la que de hecho tome las acciones en nuestras naciones. Las innovaciones tecnológicas y sociales, más las interacciones entre las esferas ambientales, socioeconómicas y políticas, indican una dinámica de sistemas complejos que reducen nuestra capacidad de usar el pasado para proponer el futuro y confunden nuestra capacidad de anticipación para elegir un mundo mejor. Tenemos que cambiar nuestros paradigmas mentales para poder entender el mundo en que vamos a vivir muy pronto. Para dar un ejemplo simplemente, el mundo gasta más dinero en helados que en prevenir tecnologías que pueden poner fin a nuestras vidas. Y volviendo al Estado, recordaba el gran libro de mi estimado maestro Alvin Toffler, que decía: vivimos en un momento en el cual la estructura entera del poder que dominaba el mundo entero se está desintegrando ahora, y ello sucede en todo nivel de la sociedad humana. Esto lo dice en El cambio del poder en 1991. El cambio de poder no se refiere a partidos, personas, naciones o instituciones nuevas que se impongan en la lucha política, sino al cambio de las relaciones entre las fuentes mismas del poder. Es decir, las características del poder es el uso del monopolio en el uso de la violencia, el poderío económico, el poderío militar y el conocimiento. Estas han sido las bases. De hoy, el poderío militar y el poderío económico, si bien son importantes, han cedido la prioridad al conocimiento y se ha constituido en la base de todo poder humano. Surgen en este estado nuevas articulaciones que no eran las tradicionales. De las ciencias, entre ciencias, tecnologías y políticas públicas, con una nueva división internacional del trabajo, y esto nos lleva a desafíos de la perspectiva gubernamental.
¿Cuáles son estos desafíos? Integrar información transdisciplinaria en análisis dinámicos, construcción de capacidades de respuestas flexibles y dinámicas, reducir el creciente nivel de incertidumbre para las instituciones en un medio ambiente cambiante, generar valor de previsión como fundamento de las decisiones a largo plazo de las instituciones, identificar y responder a los nuevos desafíos que genera el aumento continuo de incertidumbre ambiental y generar nuevos modelos de gobernanza global. No sé si me quedan algunos minutos, a la coordinadora le pregunto, para referirme a un trabajo específico de escenarios de futuros que hicimos en nuestro país. Si no, dejaría acá la presentación. Tenemos 7 minutos más. Bueno, entonces voy a referirme muy rápidamente a un trabajo que estuvimos haciendo, porque creo que uno de los problemas que la perspectiva afronta es que estamos acostumbrados a preparar buenos libros, buenos trabajos extensos, muchas veces sin presupuesto, y que quedan en las bibliotecas. Porque en general la gente no está acostumbrada a pensar en términos prospectivos. Entonces, la pureza del análisis prospectivo tiene que reconocer que la gran mayoría de la gente la desconoce a la prospectiva. Y en esa gran mayoría de la gente incluyo a gobernantes, lamentablemente. La pandemia nos permitió hacer un primer trabajo de articulación interinstitucional. Agrupamos varias universidades, centros de estudio, de investigación en Argentina, y generamos un proceso que se llamó el día después, para que el día después seamos mejores, para pensar la Argentina después del COVID. Y para ello convocamos a políticos, a funcionarios, a dirigentes empresarios, dirigentes sindicales, académicos, de todo tipo, muy abierto, participativo, a que expusieran cuáles eran sus ideas sobre diversos módulos. Tuvimos más de una docena de reuniones donde esto fue elaborando, nos permitió llegar a un documento final. Ese documento final lo difundimos entre los participantes, pero sirvió de base para que un grupo muy joven de prospectiva, pero muy brillante, Futuros Imperfectos, desarrollara escenarios de futuro para Argentina. Estos escenarios tienen, por supuesto, una redacción y un texto un poco más extensa. Yo simplemente voy a presentar los 3 escenarios para no exceder. Hay un primer escenario que es el tipo business as usual, o que se llamó escenario a medio camino. Presenta aspectos positivos, como que se ha logrado garantizar los derechos básicos para todos los ciudadanos. Esto está hecho al 2030. Protección y seguridad laboral, jornada laboral, vacaciones, accidentes y enfermedades laborales, seguro de desempleo universal, gobierno digital, carpeta ciudadana y procesos enfocados en el ciudadano. Argentina ha logrado avanzar en un rediseño institucional y en un fortalecimiento del Estado. Ha desarrollado una participación ciudadana en la toma de decisiones importantes, tanto a nivel nacional como subnacional, a través del Consejo Económico Social, una revisión de contenidos educativos en todos sus niveles y órganos de control independiente. Por otra parte, lo negativo de esto es que las mejoras institucionales no han tenido el eco suficiente para manifestarse en el crecimiento económico. Las normas que debían facilitar el crecimiento de la economía, del conocimiento, no se han cumplido, y ello ha hecho que fuera imposible construir una gran autopista de la producción. Falta de estímulos reales a las inversiones productivas, a la trazabilidad y a las certificaciones para el acceso a mercado y agregado de valor,
a las denominaciones regionales como marca regional y a la consolidación y profundización de las cadenas de valor. Otro intento fallido fue el conformar el Consejo Económico y Social, los consejos de competitividad que han hecho que fuese imposible agregar valor a las actividades productivas. No se ha logrado estabilizar la inflación, se ha recurrido nuevamente a la emisión monetaria y al endeudamiento externo. Este es nuestro escenario opuesto, la Argentina posible. Básicamente creemos en la necesidad de un sistema universal de cuidados con garantías a la vida, libertad y seguridad, vivienda digna, seguro de desempleo, salario mínimo vital. Un gobierno digital con carpeta ciudadana, ciudadano en el centro de los procesos, con gran impulso a la descentralización. Una transformación sustancial del sistema educativo con revisión de contenidos, uso de TIC para ampliar las coberturas, atracción de estudiantes extranjeros. Transparencia en la gestión pública con órganos de control independientes, evaluación periódica por parte del Consejo Económico Social. Ley de acceso universal a Internet que facilite la economía del conocimiento, desarrollo de puntos de conocimiento avanzado, capacitación y acceso a herramientas. Ley para el uso de energías renovables, biomasa, eólica, solar, una red nacional de pensamientos estratégicos con capacidad anticipatoria que integre universidades, privados, organismos públicos y sindicatos. Y el escenario peor es ¿y ahora qué? Donde una gran recesión económica subsume al país en la pobreza y el estancamiento económico, una grave crisis por la pérdida de confianza de la población en las instituciones estatales, hay una disminución de la recaudación tributaria, un alto debilitamiento de la infraestructura del sistema educativo, la brecha cada vez más pronunciada entre la educación pública y privada, el sector público vuelve a convertirse en el gran empleador, los niveles de transparencia pública disminuyeron, se cerraron fábricas y comercios, los salarios disminuyeron y la economía informal creció dejando a miles de personas en situación de pobreza e indigencia. No quiero terminar con este escenario tan negro. Creo que aprendimos de la pandemia que la responsabilidad del futuro es de todos, que no la podemos dejar en manos exclusivamente de funcionarios gubernamentales que suelen tener otras urgencias. Y creo que la gente de todos los sectores y grupos sociales tiene que tener participación activa y generar la mayoría de estos elementos que nosotros señalábamos como importantes en el escenario anhelado, están todos en el trabajo que hicimos durante las charlas y surgió de las personas que aportaron su conocimiento. Con esto espero haber cubierto, aunque sea parcialmente, lo que me habían pedido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Miguel Ángel Gutiérrez, por visitarnos desde Argentina y por estos interesantes detalles que nos ha brindado con respecto a este cambio de paradigma urgente para ayornar las necesidades con respecto a un poder gubernamental que esté de acuerdo y a la altura de los tiempos de incertidumbre en los que vivimos. Sabemos que el escenario presente y de un futuro cercano es bien complejo, para Argentina y para todos los países con respecto a esta pandemia mundial, pero también podemos sacar en conclusión que hay muchas propuestas de muchos de los especialistas que nos han acompañado a lo largo de estas 5 jornadas que de algún modo se puede. La cuestión es ayornarse, la cuestión es no quedarse sentados mirando que la ola nos tapa, sino comenzar a trabajar y darse cuenta que los tiempos de incertidumbre han venido para quedarse y estar a tono con ello. Muchísimas gracias. También comentarle que hay preguntas, no tenemos tiempo, pero sí le pedimos que lea el chat y que pueda responderlas por esa vía. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes.